osteoartrosis. Ya, primero vamos a definir qué es la osteoartrosis y para esto decimos que es una enfermedad articular. Por lo general, esta tiende a ser de progresión lenta, suele observarse en personas de mediana edad a avanzada y de igual manera, esta se caracteriza porque el cartílago entre los huesos de la articulación va a generarse lo que sería, va a romperse, pero esto no solo es parte de la patología, la afección del cartílago, sino que también esta va a comprender las estructuras articulares. Esto incluye tanto al hueso, lo que sería el hueso subcondral, también al tejido sinovial, lo que viene a ser la cápsula articular, los tejidos blandos periarticulares, entre los cuales vamos a tener tanto a los tendones y a los ligamentos. Además, una particularidad es que esta tiende a afectar a las articulaciones más usadas. Entre estas vamos a tener las manos, la columna, y en aquellas que va a recaer más peso, es decir, que son las que más soportan peso, y en estas tenemos lo que sería la cadera y también la rodilla. Ya, en cuanto a la epidemiología, pues hablamos de que va a ser la enfermedad más frecuente del aparato locomotor. Se hace una breve redacción acerca de qué países tendrían más relevancia y se menciona ya sea por la longevidad, por el sedentarismo y la obesidad. Pero tomando en cuenta esos factores, sabemos pues también que están presentes en los países en vías de desarrollo, entonces sus cifras van a estar aumentando similarmente. Entonces, la prevalencia, como ya he hablado anteriormente, es en adultos. Se menciona que alrededor del 70% o más del 70% de población que tenga mayor a 50 años van a tener signos radiológicos de artrosis, tomando en cuenta, como decía, que la artrosis de rodilla va a ser la principal causa de discapacidad crónica. Hay que tomar en cuenta también que el sexo que va a estar más afectado por esta patología va a ser las mujeres, no solamente por el riesgo que van a tener, sino también, no solamente por la incidencia, sino también por la intensidad en la que se va a pronunciar esa enfermedad. Además de que en las mujeres tiende a afectarse más articulaciones que en las de los varones. Tomando en cuenta, por ejemplo, en el caso de la artrosis de rodilla, por ejemplo, podemos ver una relación que va a tener de mujer a varón, en una relación de que, por ejemplo, se tenga 1 o 4 mujeres con relación a un varón. Y hay en cambio en otras articulaciones, en otras artrosis, por ejemplo, las de cadera, que no va a tener predominio sexual. Y pues en el caso del coste sanitario, pues va a ser muy alto. En cuanto a su fisiopatología, aquí vamos a tener en cuenta primero la parte normal. Decimos que un cartílago es un tejido conjuntivo denso, el cual se encuentra caracterizado porque no tiene vascularización, no se encuentra inervado y está compuesto por un solo tipo celular. A esto tenemos lo que serían los condrocitos. Estos normalmente tienen una actividad metabólica que es muy baja y esto tiene lugar lo que sería síntesis y degradación de diversos elementos de la matriz, incluido este condrocito. Lo que genera es garantizar la renovación del tejido cartilaginoso. Por su parte, vamos a ver la estructura del cartílago, en el cual va a encontrarse lo que sería tanto zona superficial. Esta zona superficial se caracteriza porque aquí tiene fibras de colágeno que se encuentran paralelas y es la que más da soporte a lo que sería procesos como lo que serían las presiones. En cuanto a lo que sería la zona transicional, aquí tenemos en cuenta que también va a tener fibras de colágeno, pero estas se van a encontrar de forma oblicua. Además va a tener lo que sería condrocitos que se encuentran aislados y va a tener mayor cantidad de lo que sería proteoglicanos en comparación de lo que sería la zona superficial. En cuanto a la zona radial, aquí vamos a tener mucha más cantidad de proteoglicanos. De igual manera, aquí vamos a tener lo que sería el cartílago y, los condrocitos y también lo que serían las fibras que van a encontrarse aquí de manera perpendicular. Por otra parte, tenemos la zona calcificada. Esta zona calcificada se va a caracterizar porque es una zona en la cual existe una transición desde el cartílago hacia lo que sería el hueso subyacente. Así, yendo a la parte ya fisiopatológica, netamente tenemos dos condiciones que pueden generar esto. Una es el desequilibrio mecánico, en el cual va a haber una carga
de peso mucho mayor a la capacidad para absorber o atenuarla por parte del cartílago. Una de esas es la parte mecánica. Y por otra parte tenemos la parte biológica, en el cual va a haber un desequilibrio en cuanto a la síntesis y degradación de lo que serían los condrocitos, la matriz y el hueso. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Aquí vamos a ver mecanismos que generan estrés a nivel del cartílago. Aquí podemos decir factores como la edad, predisposición genética, la obesidad, entre otros más. Entonces, ¿qué generan estos? Generan que nuestro condrocito genere NOS y COX, que ya vamos a ver la relevancia que tiene esto en lo que serían los procesos proinflamatorios. También va a hacer lo que sería la liberación de metaloproteinasas y también de proteínas ADAM. Las metaloproteinasas tienen un papel muy fundamental aquí porque generan una destrucción del cartílago. Y teniendo en cuenta aquí las subunidades que eran tanto lo que sería la gelatinasa, la colagenasa y otra que en particular es, tiene un papel mucho más relevante, que es la streptomycina, la cual se supone que las metaloproteinasas van a encontrarse inactivas, es decir, se sintetizan, pero estas van a encontrarse inactivas, y lo que hace esta streptomycina es activarles a esto y generar un proceso mucho más proinflamatorio. En cuanto a las proteínas ADAM, tenemos en cuenta que estas van a generar un aumento del catabolismo de lo que serían los proteoglicanos, el colágeno, y con eso las dos contribuyen a la degradación y la formación de estos productos de degradación del cartílago. Esto es lo que van a hacer. A partir de aquí van a generar una acción a nivel de la membrana sinovial, en la cual generan una hipertrofia de esta, y a su vez esta hipertrofia lo que genera es la síntesis de procesos de partes proinflamatorias, como están las citocinas, las quimiosinas, lo que serían los ligandos para los receptores TOL, adipocinas. Esto genera un ambiente proinflamatorio a nivel de la cavidad sinovial. Esto también va a generar que nuestro condrocito genere lo que sería citocinas, quimiosinas, y también lo que sería este óxido nítrico, que como les dije, esta va a ser una enzima que va a producir óxido nítrico. ¿Qué tiene de particularidad este? Es que este va a generar una inhibición de la proliferación de los condrocitos y de igual manera una apoptosis de estos. Además, en la capa superficial, lo que más es significativo es que estimula lo que sería la liberación de interleucina 1 beta, y esto hace que exista más óxido nítrico. Además, a los cartílagos adyacentes, a los condrocitos adyacentes, lo que va a generar es que estos disminuyan y generen un proceso también proinflamatorio. Ya. En cuanto a la historia natural en sí de la patología, pues se menciona que al principio, si nosotros logramos detectar que hay una artrosis, esta puede ser totalmente reversible, obviamente tomando diferentes factores, por ejemplo, que el paciente sea joven, puesto que tiene la capacidad de cicatrización de las lesiones. Ahora, estas lesiones suelen ser importantes al momento de que puedan ser cicatrizadas. El hecho es que, como sabemos, esta enfermedad va a producirse en pacientes que tengan mayor edad, entonces va a tener esa imposibilidad o esa incapacidad de poder cicatrizar esas lesiones. Es por eso que la osteoartritis va a evolucionar y posteriormente se va a agravar, haciendo que haya una pérdida del cartílago. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la evolución, vamos a ver de tres tipos, por decirlo así. Vamos a ver una agravación lenta, una agravación extremadamente rápida y otra que también se menciona, que es la destrucción inmediata. Entonces, la agravación lentamente progresiva va a tomar varias décadas. En este caso puede incluso llegar, obviamente, a la incapacidad funcional de la articulación. En cuanto a la agravación extremadamente rápida, en esto podemos ver que hay una su evolución puede llevar incluso de 1 año a 2 años a destruirse esa articulación. Incluso se habla más bien de un tipo de osteoartritis que se denomina como osteoartritis destructiva rápida.
En cuanto a la destrucción inmediata, pues en estos casos son como periodos en los cuales va a haber una destrucción rápida y progresiva del cartílago, pero no se conoce muy bien de estas dos últimas cómo se produce la fisiopatología, aunque en el caso de la agravación extremadamente rápida se conoce que la articulación que va a estar más afectada va a ser la de la cadera. Entonces, a partir de esto, pues, como vemos, la osteoartritis no evoluciona de manera uniforme, es decir, que va a ser algo imprevisible. Entonces, tomando en cuenta esto, pues hablamos de que, por ejemplo, estas patologías pueden venir de manera silenciosa, es decir, que pueden durar muchísimo tiempo y no manifestar, digamos, síntomas. Incluso si es que le hacemos, por ejemplo, una radiografía a nuestro paciente y vemos alteración en esa radiografía y no presenta, en este caso, sintomatología. En otros casos en los cuales, en cambio, podemos ver sintomatología, pero, por ejemplo, si le hacemos una radiografía y no vemos como alteraciones en la radiografía, pero sí manifestaciones clínicas, pues igual es como una enfermedad en sí que va a ser muy incierta, por decirlo así. Puede estar tan destruida el cartílago y puede en la imagen poderse ver algo normal, por decirlo así. Entonces, por eso es muy difícil de poder comprender esta enfermedad e incluso evaluarla. También vamos a tener en el punto número 2, que son factores que también van a predisponer, por ejemplo, para que evolucione rápidamente esta patología, que va a ser, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad y también el hecho de que el paciente tenga traumatismos. Ahora, es importante tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de que a nosotros se nos presente un paciente que tenga una afectación monoarticular, puesto que, como se menciona, la inflamación en esta patología sí suele haber, pero no tan prominente, por decirlo así. Entonces, nosotros si encontramos una afectación monoarticular y aparte inflamatoria, pues podemos confundir con otro tipo de patologías, como por ejemplo una artritis infecciosa o enfermedades por cristales, como por ejemplo podría ser la gota o una pseudogota. Tomando en cuenta todo esto, pues hablamos algo del tratamiento que literalmente no va a poder permitir modificar la historia natural de la enfermedad. Lo que sí va a realizar el tratamiento es poder disminuir lo que sería la sintomatología del paciente. Pásale, por favor. En cuanto a su clasificación, aquí vamos a tener de manera etiológica dos partes. Una que es la artrosis primaria o idiopática y la otra que es la artrosis secundaria. Generalmente es más frecuente esta artrosis primaria y esta no tiene un factor que predispone o se lo identifica como causal. Aquí vamos a tener artrosis tanto localizadas o generalizadas y también formas características diferenciales. Entre una de las más que se presentan en la artrosis de rodilla y manos en mujeres obesas. En cuanto a la artrosis secundaria, esta puede deberse a varios factores como están los postraumáticos, enfermedades como enfermedades congénitas, enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas, también aquellas que son por depósitos de cristales, enfermedades óseas, enfermedades articulares inflamatorias e inclusive también las artropatías neuropáticas. Por otra parte, vamos a distribuirles de acuerdo a su topografía. Aquí vamos a tener tanto aquellas que tienen una localización típica, como son en las manos, interfalángicas y trapecio metacarpiana. En cuanto a la rodilla, a la cadera, columna, también articulaciones acromioclaviculares, articulaciones esternoclaviculares, entre otras, y también en cuanto a la localización atípica, en el cual vamos a tener tanto articulaciones metacarpofalángicas, las del carpo, las del codo, articulaciones escapohumeral del tobillo y también del tarso. Otra clasificación que también se la genera es por medio radiográfico, en las cuales tenemos la escala de Kessler-Lawrence, en el cual vamos a dividirles de acuerdo a grados. Tenemos 5 grados, en el cual si ya vemos un grado 2, ya podemos decir un diagnóstico de artrosis. Esto es debido a que la presencia de osteocitosis es generalmente más predominante en cuanto a su hallazgo que se puede tener y tiene mayor peso a nivel de esta escala.
Entonces, en un nivel 2 ya lo que vamos a poder ver es un posible estrechamiento interlineal, pero ya este proceso de osteocitosis. En cuanto ya a un grado 3 vamos a ver estrechamiento de interlineal. Aquí ya vamos a ver una moderada proceso en el cual se van a generar estos osteocitos, también esclerosis leve y también lo que sería una posible deformidad, lo que cambia en el grado 4 en el cual ya hay una deformidad en los extremos óseos y también una esclerosis severa. Ya, entre los factores predisponentes o también factores de riesgo. Entonces vamos a tener, como vemos en el cuadro, sistémico, los que van a actuar a nivel articular. Entonces, en primera instancia tenemos los factores genéticos. Se menciona que alrededor del 50% de los casos que presentan artrosis pueden estar ocasionados por factores genéticos. Obviamente, va a prevalecer en qué tipo de articulación se produzca. Por ejemplo, en el caso de la rodilla, pues se ve que el factor genético es menor, alrededor de un 39%. En el cuanto a la edad, pues ya habíamos comentado que va a ser mayor a 50 años en los que se va a producir más. En el género va a ser obviamente más en las mujeres. El factor del sobrepeso y la obesidad. Hay cierta controversia en cuanto a las investigaciones que se han tenido con respecto a este, pero se menciona, por ejemplo, de las articulaciones que van a estar como medidas las articulaciones coxofemorales o incluso las articulaciones de las rodillas que van a ser la tibiofemoral y también la patelofemoral. Entonces, hace más relación con el hecho de del peso que va a cargar la articulación de las rodillas, puesto que no se va a ver la misma relación que van a tener con respecto a las articulaciones de la cadera. Esto, en el caso de las nutricionales, pues se menciona que los condrocitos producen en sí radicales de oxígeno. Entonces, estos van a producir o incluso en la patología mismo, van a aumentar este deterioro oxidativo. Entonces, lo que se postula incluso para esta artrosis es el hecho de que se utilicen moléculas antioxidantes como las vitaminas C y D para tener posibles beneficios en esta patología. Como se ve igualmente en el gráfico. Ya, en el caso de la densidad mineral ósea, pues aquí se menciona que a mayor cantidad de mayor densidad mineral ósea, pues se tiene mayor riesgo de padecer artrosis. En cuanto a las comorbilidades, basta decir solamente incluso la obesidad o también la diabetes, que pueden incluso aumentar al momento de desarrollar procesos inflamatorios. Entonces, eso. En el caso de las que actúan a nivel articular, pues tenemos la ocupación o actividad física y traumatismos. En este caso, vamos a tomar en cuenta lo que sería la actividad laboral. Por ejemplo, se menciona que pacientes que trabajan en la agricultura van a tener una prevalencia de artrosis de cadera. Esto por el hecho incluso de los años que tenga, trabajando en esos trabajos, valga la redundancia. También se ha visto, por ejemplo, que aumentan las artrosis en personas que, por ejemplo, trabajan en las construcciones, en los bomberos, en procesadores de alimentos. Va a ser más prevalente en las pacientes que literalmente se mantengan muchas horas parados. Eso. Y también el hecho de que, como decía, no solamente la actividad que van a realizar, sino también el número de horas que les va a llevar esa actividad. Eso, en la fuerza muscular, ya igualmente va algo relacionado con lo que sería del trabajo. En el caso de la mala alineación articular, pues ahí se puede mencionar algunos anormalidades congénitas, por ejemplo, en el caso de una osteoartrosis de cadera. Por ejemplo, el paciente puede nacer con una displasia acetabular o incluso una luxación congénita, lo que le llevaría a tener más predisposición a desarrollar la osteoartrosis. Luego tenemos lo que sería la discrepancia longitudinal entre miembros inferiores. En este caso también es importante, por ejemplo, en la práctica mismo, de poder nosotros medirle la longitud, si son similares ambos miembros inferiores.
Esto, si hay una discrepancia, pues como vemos, podría incluso poder desarrollar en el paciente la osteoartrosis. Y la deformidad articular, que puede ser literalmente por traumatismos que tenga el paciente o incluso si la paciente, por ejemplo, tiene artritis reumatoide, donde también se supone que lo que va a producir es una deformidad articular. Eso. Pásale, por favor. En cuanto a lo que serían las manifestaciones clínicas, tenemos en cuenta que estas se desarrollan con lentitud, pero tienden a empeorar con el tiempo. Un síntoma cardinal que vamos a tener es el dolor, el cual es de tipo mecánico, el cual también va a ceder en lo que sería en reposo y al paciente no lo despierta en las noches por este dolor. Otra característica de estas es que es intenso al iniciar la movilización de la articulación y va cediendo poco a poco. Una característica que también vamos a poder ver son lo que serían los nódulos de Herbert y los nódulos de Bouchard, los cuales se van a presentar en la artrosis de mano. Por otra parte, tenemos la rigidez articular, el cual es de breve duración, es decir, que van a durar menos de 30 minutos y pueden ser más notorios a lo que sería despertar o inclusive cuando recién se está realizando alguna actividad. En cuanto a lo que sería la tumefacción ósea, esta tiende a aparecerse debido a varias situaciones, que puede ser el derrame articular o el engrosamiento sinovial, inclusive por los osteofitas. En cuanto a la crepitación, a la palpación o movilización, estos son ruidos articulares que se van a presentar también, y también la sensibilidad a lo que sería la palpación en esta zona en la cual va a afectarse la articulación. En cuanto a la pérdida de flexibilidad, decimos que aquí va a haber una limitada movilización de la articulación en los rangos de movimiento que deberían ser normales. En cuanto a los osteofitos, estos se van a palpar como bultos duros y que estos tienden a generar lo que sería la afectación de la articulación. Ya, entonces en una historia clínica lo que primero vamos a visualizar es la sintomatología. Ahora van a haber dos puntos que van a ser cruciales para nosotros reconocer, que va a ser el dolor articular y también la rigidez. Entonces, el dolor tiende, como decía mi compañera, a empeorar en las mañanas. Esto también puede prevalecer, por ejemplo, cuando el paciente realice movimientos que no sean tan rutinarios para él, pero que requieran de un esfuerzo mayor. Entonces ahí también puede proporcionar dolores agudos fuertes en el caso del dolor, en el caso del dolor. Obviamente en la parte de la rigidez, pues aquí hay un signo que va a ser importante reconocerlo, puesto que esto nos va a ayudar a diferenciar de otros tipos de patologías articulares, que va a ser el hecho de la rigidez matinal. Esta, como digo, suele ser habitual en estos pacientes y suele durar pocos minutos. Es importante que nosotros recordemos que este suele durar menos de 30 minutos. Eso, con respecto a los factores de riesgo y las comorbilidades, pues ya hemos explicado en anteriores diapositivas, pero igualmente poder señalar solamente la desigualdad entre el largo de las piernas, que también puede ser un hecho que podría ser prevalente. Ya. En el caso de la historia familiar, pues vamos a preguntarle igualmente si es que tiene familiares que tengan osteoartritis, por ejemplo, de las articulaciones interfalángicas distales o las proximales, o incluso si el paciente haya tenido antes un trauma articular, o si pasó incluso por una cirugía articular. Ahora, en el número 4, pues vamos a ver las osteoartrosis de jóvenes. Estos suelen ser muy raros, pero solo por mencionarlas, ¿ya? Entonces, dentro de estos podemos ver, por ejemplo, que se pueden presentar en desórdenes del desarrollo, en donde podamos ver, por ejemplo, displasias epifisarias, displasias espondiloepifisarias, osteocondrodistrofias. También podemos ver en enfermedades endócrinas o metabólicas, como la ocronosis, también en la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Gaucher y la acromegalia. Otras enfermedades óseas, por ejemplo, la osteocondritis, osteopetrosis, la enfermedad de Charcot y la osteonecrosis.
En el caso de los desórdenes endémicos que se mencionan, suele ser la enfermedad de Kassim-Beck y enfermedades de Melanesis. Pásale, por favor. Ya, entonces, aquí también debemos realizar lo que sería la exploración física. Entonces, primero vamos a observar bien al paciente y luego poder, si ya identificamos en una articulación, pues podemos palpar en sí si es que existe incluso un crecimiento óseo. Como habían explicado anteriormente mi compañera, pues esta articulación también, o sea, esta patología también tiende a tener crujidos al momento de movilizar la articulación. Y también hay que ver el hecho del movimiento, que en estos pacientes obviamente va a estar disminuidos, y también hay que tomar en cuenta los movimientos tanto activos como pasivos. Entonces va a haber dolor, mucho dolor, en el momento que realicen un movimiento activo, y va a disminuir obviamente el dolor en el caso de que se realice un movimiento pasivo, o sea, de nosotros. Puede existir como signos leves de inflamación, como les había comentado anteriormente. Eso. Aparte, también se les había mencionado también sobre los nódulos que van a tener las manos, que van a ser los nódulos de Haverde, que van a ser en las articulaciones interfalángicas distales, y en las proximales, que van a ser los nódulos de Bouchard. Se llaman Haverde y Bouchard. Chido. Ya. Entonces, eso, y también en cuestiones, por ejemplo, de saber la debilidad muscular, pues podemos hacerle diferentes como exámenes al paciente, por ejemplo, que camine o que corra, saber cómo está literalmente su físico, por decirlo así, o incluso también, por ejemplo, ver unos cuestionarios que nos ayuden a ver la capacidad funcional, en donde también, por ejemplo, nos podemos hacer preguntas de cuánto dura corriendo, cuánto tiempo va, si es que se cansa al momento de subir las escaleras y todo ese tipo de cosas. Entonces, pásale, por favor. Ya, en el caso de los exámenes, ya tenemos diferentes tipos de exámenes que nos van a ayudar para el diagnóstico de la artrosis. Entonces tenemos, por ejemplo, los de laboratorio, los de imagen, también van a ser los de la valoración clínica, que literalmente es algo que ya les habíamos comentado. Pero bueno, en los del laboratorio vamos a darnos cuenta de qué resultados vamos a obtener en estos exámenes de laboratorio. Por ejemplo, en el caso de una citología hemática no va a mostrar ninguna alteración, a menos de que exista otro tipo de enfermedad subyacente. También vamos a ver la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos. En este caso, junto con el PCR, también van a ser normales. Literalmente, este es un requisito para poder clasificar la osteoartrosis. En este caso, también vamos a tener el factor reumatoideo que debe ser negativo. Y en el caso del líquido sinovial, podemos ver que no debe tener características inflamatorias, como decía, no es tan prevalente, y la filancia suele ser normal. Eso. En la parte de la imagenología, vamos a ver, por ejemplo, los estudios radiológicos que van a ser de gran utilidad. Estos suelen ser, por ejemplo, para reconocer el grado de daño articular. Entonces, podemos sacar radiografías de las manos, esto dependiendo la solicitud que, por ejemplo, necesitemos, aunque lo que más se pide es en posiciones posterior-anterior, por ejemplo, u oblicuas. También se puede pedir, por ejemplo, de los codos, esto en unas proyecciones igualmente en este caso antero-posteriores, y también en posición lateral con el codo flexionado. En el caso de las radiografías de caderas y de rodillas, deben tomarse las radiografías de pie. Eso con respecto a estos, y también se puede pedir también las radiografías y tomografías de la columna vertebral. Ahora, hay que tomar en cuenta que los datos radiológicos nos van a ayudar a saber las características clínicas de la osteoartrosis. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a analizar, vemos una disminución irregular del espacio articular, o incluso también esclerosis en esa radiografía, quistes que se pueden presentar, y lo más característico que sería la formación de los osteofitos. Pásale, por favor. Ya.
Literalmente existen diferentes criterios que nos pueden ayudar para definir lo que sería la osteoartrosis. Entonces, por ejemplo, como les habíamos hablado del dolor articular, de la rigidez matinal que debe tener el paciente y se debe presentar días o meses previos. Eso también de la deformidad articular que suele ser asimétrica y también las crepitaciones que también mencionamos que debe tener al realizar movimientos de estas articulaciones. La velocidad de sedimentación globular, que suele ser normal, y el factor reumatoideo igualmente que sea negativo. Esto y también algo característico, como decía, que son la formación de los osteofitos. Ya, en la valoración clínica, creo que es un poco redundante lo que menciono, porque, como digo, aquí más vamos a ver lo que sería el dolor, las crepitantes, la rigidez y la funcionalidad. Ahora, para también poder catalogar en sí el dolor del paciente, se puede tomar una escala análoga visual, en la cual puede ser de 5 puntos o de 10 puntos, denominados los puntos de Likert. Entonces, le pedimos al paciente que nos mencione o que nos señale cuál es más o menos el dolor que siente y como podemos ver, podría ser sin dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor severo, dolor muy severo y máximo dolor. Pásale, por favor. En cuanto al diagnóstico, aquí tenemos que tener en cuenta algo que es esencial, lo que sería esencialmente clínico, la parte diagnóstica, aunque también los hallazgos radiológicos también tienen una utilidad muy grande. En cuanto a lo que serían los criterios de clasificación diagnóstica por parte del Colegio Americano de Reumatología, la va a dividir en tres. Una que es la artrosis de las manos y otra de artrosis de las rodillas y una última que es la artrosis de la cadera. En la artrosis de las manos vamos a tener la parte clínica que va a ser dolor, molestias, rigidez de las articulaciones en cuanto a la mano, más puede venir acompañado con lo que sería una hipertrofia articular de consistencia dura de 2 o más de las 10 articulaciones seleccionados en cuanto a lo que sería interfalángicas proximales e interfalángicas proximales y lo que serían las interfalángicas distales tanto del segundo y del tercer dedo y también lo que sería la parte del trapecio metacarpiana de ambas manos. Otra cosa también importante es que esta tiende a tener menos de 3 metacarpofalángicas inflamadas y uno de los siguientes criterios que viene a ser una hipertrofia articular de consistencia dura de 2 o más interfalángicas distales de cualquier dedo, es decir, que puede ser el cuarto o del quinto dedo, y en cuanto a deformidades de 2 o más de las 10 articulaciones antes mencionadas. En cuanto a la artrosis de la rodilla, vamos a tener en cuenta que esta podemos usar tanto datos clínicos y de laboratorios o clínicos radiológicos o únicamente clínicos. En cuanto a estos tenemos dolor en la rodilla y al menos 5 de los siguientes. Edad mayor de 50 años, rigidez matutina menor de 30 minutos, crepitancias, lo que sería dolor a la presión sobre los márgenes óseos de las articulaciones. Esto generalmente es debido a lo que serían los osteofitos, también hipertrofia articular de consistencia dura, ausencia de signos evidentes de inflamación, lo que sería la velocidad de sedimentación globular, menor de 40, lo que sería un factor reumatoideo negativo, también lo que sería un líquido de característica inflamatoria, como es claro, viscoso, y leucocitos menos de 2.000 milímetros de mercurio cúbicos. En cuanto a los clínicos y radiológicos, vamos a tener el dolor en la rodilla, pero a esto se suma lo que sería estos de osteofitos que son presentes en radiología y a esto también al menos lo que sería uno de los siguientes, que es de edad mayor de 50 años, crepitancias y rigidez matutina menor de 30 minutos. En cuanto ya netamente a lo clínico, tenemos en cuenta todos los aspectos clínicos, evitando la parte del laboratorio y también los radiológicos que pueden ser. En cuanto a la artrosis de la cadera, aquí vamos a tener la presencia de dolor en la cadera y más de los siguientes puntos, en el cual están los osteofitos acetabulares o femorales en la radiografía, un valor de sedimentación globular menor de 20 y disminución de lo que sería el espacio articular coxofemoral.
cuanto ya teniendo en cuenta todos estos aspectos, vamos a tener en cuenta este algoritmo diagnóstico, en el cual vamos a tener un paciente con dolor articular crónico, en el cual primero lo que vamos a hacer es descartar la presencia de un proceso con predominio inflamatorio. Luego de descartar, vamos a ver si este tiene una sospecha clínica de osteoartrosis, que vienen a ser los datos clínicos que ya les mencionamos. Entonces, si tiene esto, lo que vamos a hacer es solicitar pruebas de laboratorio. En estas pruebas de laboratorio es significante lo que sería esta velocidad de sedimentación globular en cuanto a lo que sería la rodilla, menos de 40, y en la cadera, menos de 20. Entonces, si tenemos esto, vamos a ver lo que sería la realización vamos a solicitar radiografía en cuanto no haya una presencia de aspectos inflamatorios, porque esto ya estaría descartando lo que sería nuestra patología de osteoartrosis. Entonces vamos a solicitar la radiografía, en lo cual va a ser predominante la presencia de osteofitos, de estrechamiento a nivel del espacio articular. Y entonces, si tenemos esta presencia de alteraciones radiográficas, vamos a dar ya un diagnóstico de lo que sería la osteoartrosis y a su vez su tratamiento. Ya, en el caso del tratamiento, pues hablamos de que literalmente no se dispone de ningún tratamiento que pueda modificar la enfermedad. Como les había explicado anteriormente, nosotros solamente lo que podemos hacer con el tratamiento es poder disminuir el dolor y tratar de mantener la función de la articulación. Entonces, entre estos tratamientos que vamos a estar llevando a cabo, se encuentra más bien el tratamiento no farmacológico, el farmacológico, y también lo que sería tratamientos quirúrgicos, y también algo que mencionaba la bibliografía donde se encontró, pues hablaba de tratamientos que aún estaban en desarrollo. Entonces, tenemos de tratamientos no farmacológicos. Lo que primero vamos a realizar con el paciente es explicarle la naturaleza de la enfermedad. Como se vio anteriormente, los diferentes riesgos que se van a obtener, a partir de estos, se suele recomendar al paciente que trate de reducir la carga articular. En este caso, hablamos más de los pacientes que tienen obesidad, por ejemplo. También, por ejemplo, en los pacientes que, como decíamos, hay prevalente en mayor edad, entonces también el empleo de bastones o incluso muletas. También se menciona, por ejemplo, el realizar terapia física. Esto con respecto al ejercicio aeróbico que va de bajo impacto, que puede ser, por ejemplo, el nadar o el ir en bicicleta o el caminar. También se mencionaba algunas como el tai chi, o incluso algunos ejercicios que ayuden a fortalecer el desarrollo de la musculatura que aproximar a la articulación. También se puede recomendar el uso de ortesis, como por ejemplo las rodilleras o las muñequeras. También se menciona sobre un uso de calzado adecuado, y también se mencionaba, por ejemplo, la aplicación de calor o frío para este tipo de artrosis, para estas artrosis. Pásale, por favor. Ya, luego tenemos lo que sería el tratamiento farmacológico. Ahora, inicialmente lo que se documenta es que podemos utilizar analgésicos como por ejemplo el paracetamol. En casos de que, por ejemplo, no haya una respuesta satisfactoria con el paracetamol, o cuando haya incluso signos de inflamación, lo que se puede utilizar son los AINES. También podemos tratar con medicamentos tópicos, tales como los AINES tópicos o la capsaicina tópica. También esto sería como una alternativa en sí para los pacientes que no toleren los AINES tópicos o esté de cierta manera contraindicado, o incluso puede administrarse de forma conjunta con otros fármacos orales. En aquellos que no haya un control sintomático con paracetamol o AINES, pues vamos a contraindicar el uso. También se puede tener en cuenta inyecciones intraarticulares de corticoides. En este caso, preferiblemente cuando los síntomas se localizan en una o dos articulaciones.
En el caso de los, bueno, también se menciona los fármacos condroprotectores. En estos podemos mencionar lo que sería la glucosamina o el condroitin sulfato. El uso de estos fármacos, pues, es de cierta manera algo controvertido, puesto que suele producir como una mejoría sintomática de acuerdo a algunos estudios, aunque no se menciona, bueno, como vamos a ver posteriormente, hay algunos ensayos que de cierta manera están como debatiendo allí. Ya, entonces, en pacientes que, por ejemplo, sean pacientes refractarios, puede plantearse el uso de inyecciones intraarticulares con ácido hialurónico. Esto sobre todo en lo que sería algunos pacientes que tengan artrosis de rodilla. Eso. Y también se ha mencionado que podemos también utilizar lo que serían analgésicos opiáceos débiles. Esto en casos de que tenga episodios recurrentes de inflamación. Y también podría utilizarse como tratamiento profiláctico la colchicina. Pásale, por favor. Ya, también se menciona tratamientos quirúrgicos y, como les había comentado, también los tratamientos que están en desarrollo. Entre los quirúrgicos, pues tenemos las osteotomías correctoras. Estas principalmente van a ser en pacientes que sean menores de 65 años cuando hay alteraciones de alineación, es decir, por ejemplo, cuando los pacientes presenten esto de geno valgo, por ejemplo. O también se podría tomar en cuenta el uso de prótesis articulares. Estos van a estar más indicados a los pacientes que tengan dolores refractarios o incluso trastornos funcionales graves de la articulación. Esto tomando en cuenta que va a ser más beneficioso en las articulaciones de la rodilla y de la cadera. Y como dije, pues va a ser más recomendable en pacientes bueno, en estas mayores de 65. Tratamiento en desarrollo, pues se habla de fármacos que van a estar en investigación y en este caso vamos a tomar en cuenta los fármacos son denominados como anticuerpos dirigidos para bloquear el factor de crecimiento neuronal. Esto hasta ahora se ha tenido como que un buen resultado en el control del dolor. También otros tratamientos con factores que estimulan la condrogénesis o también los inhibidores de la interleuquina o de los de administración intraarticular de factor de crecimiento fibroblástico, o también sería también el hecho de utilizar plasma rico en plaquetas, que posteriormente se va a desarrollar más este tratamiento. Pásale, por favor. Ya. En los artículos que se había mencionado, bueno, que nos había enviado la doctora, pues en este artículo habla acerca, bueno, es del Colegio Americano de Reumatología, es una guía de práctica clínica, y literalmente el tratamiento para la osteoartritis tanto de mano, de cadera y de rodilla. Ahora, estos artículos literalmente se basan en ensayos clínicos aleatorizados. No sé, como que no se incluyó tanto lo que serían metaanálisis ni tampoco revisiones sistémicas. Aparte, se incluyó varios grupos que ayuden a poder determinar incluso preguntas o incluso la forma en cómo se va a desarrollar las recomendaciones para los tratamientos de esta patología. Entonces, para hacerle un poco más, por decirlo así, más concluyente con este artículo, pásale, por favor. Ya, hablamos de los resultados que se obtuvo en este artículo. Entonces, lo que se menciona principalmente es el hecho de tener un plan integral para tratar al paciente. Como habíamos mencionado anteriormente, debe ser el hecho de que nosotros tengamos intervenciones educativas con el paciente, la parte de que no solamente sea una intervención educativa, sino también conductual, psicosocial, física. También el hecho de la intervención de los medicamentos, ya sean tópicos, orales o intraarticulares, como se mencionó anteriormente. Es esencial tomar en cuenta que hay veces en las cuales podríamos actuar con un solo tratamiento a un paciente, pero otros necesitan como múltiples tratamientos o combinaciones de estos tratamientos, ya sean, como decíamos, farmacológicos, no farmacológicos, eso. Aparte, la decisión de tomar un tratamiento para estos pacientes debe tomarse en cuenta primero que debe ir de acuerdo a la creencia del paciente e incluso a sus preferencias personales.
tomar en cuenta también las comorbilidades que el paciente pueda tener. Y lo que va a ser también esencial es el hecho de informarle al paciente qué efectos secundarios podría tener los fármacos, cuáles serían las lesiones. También obviamente explicarle lo que habíamos hablado sobre la historia natural de la enfermedad en sí, o sea, sería la gravedad de la enfermedad en sí. También que nos mencione sobre sus antecedentes quirúrgicos y también el hecho de tener la disponibilidad de acceder a estos servicios para el tratamiento en sí. Eso. Ahora, también hay algo que nos tomaba en cuenta, que hacía recalcar la guía, el hecho de que nosotros tenemos que tenemos que comenzar con tratamientos con menor exposición sistémica o toxicidad. También tomar en cuenta como médicos que esta patología también hace que el paciente desarrolle otras patologías psicológicas, por decirlo así. Por ejemplo, el paciente puede presentarse con depresión, ansiedad, alteración del sueño y dolor crónico generalizado. Como dije, tiene que ser un enfoque integral y pues también el hecho de que podemos llevar a cabo esto con el personal multidisciplinario, en este caso que serían los fisioterapeutas o los terapeutas ocupacionales, puesto que esto nos ayudaría incluso a iniciar el tratamiento, incluso el mantenimiento, por ejemplo, en el caso de los ejercicios y todo ello. También el hecho de que nos ayuden también con las instrucciones del uso y el ajuste de las férulas y los aparatos ortopédicos para nuestro paciente. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues la guía nos menciona varios tipos de tratamientos que se podrían utilizar. Ahora, como se puede ver en el gráfico, usualmente tienden a ser los de cuadro más de color, por decirlo así, contienen una fuerte recomendación, mientras que los que no tienen tanto color son los que son condicionalmente recomendados. Entonces, primero tenemos lo que sería el ejercicio. El ejercicio, como se puede ver en el gráfico, pues usualmente está recomendado tanto para la artrosis, tanto en manos, en las articulaciones de la mano, la rodilla y también lo que sería la espalda. Entonces, la cadera, perdón. Entonces, en sí, el ejercicio tiene más bien una evidencia alta. Ahora, lo que se toma en cuenta aquí es que como que han buscado el mejor ejercicio que se podría realizar para este tipo de pacientes, obviamente tomando en cuenta la articulación que va a estar comprometida. Entonces, lo que se ha buscado es como el mejor ejercicio, la dosis, cuánto debe durar, qué intensidad tiene que tener, con qué frecuencia debe realizar el paciente, pero si se ha tomado como esta determinación, hay una evidencia insuficiente. Entonces, lo que se va a llevar a cabo, como decía, es la preferencia y el acceso que tenga el paciente. Ahora, entre estos ejercicios puede ser, por ejemplo, aeróbico, que como decía, puede ser el caminar, el realizar ciclismo grupal supervisado, también ejercicios de fortalecimiento, engrosamiento de masa incluso, de los músculos que van a estar alrededor de la articulación que está comprometida, y también ejercicios que ayuden al equilibrio tanto para la cadera como para la rodilla. Luego tenemos a lo que sería el tratamiento en la autoeficacia y autogestión. En este caso, como podemos ver igualmente, va a estar indicado tanto para la artrosis de mano, de rodilla y de cadera. Entonces, aquí en este caso vamos a tener en cuenta que va a estar llevado por el grupo multidisciplinario. Aquí vamos a tener en cuenta el uso más bien la programación de las sesiones. En este caso, vamos a establecer junto con el paciente lo que serían las metas, cuáles serían la resolución del problema en el caso de que haya presentado durante el tratamiento. Y también considerar la parte psicológica del paciente, que sería el hecho de tener un pensamiento positivo con respecto a la enfermedad. Y también educar al paciente y también informar, como decíamos, todo acerca de la enfermedad, los efectos adversos y todo eso. Entonces, lo que se tomaba en cuenta era que las sesiones tenían que ser alrededor de 3 sesiones por semana. Luego tenemos lo que sería la pérdida de peso. Como se puede ver en la imagen, esta está más indicada para lo que sería la artrosis tanto de rodilla como el de cadera. Como les había explicado anteriormente, más evidencia tiene con respecto a las de la rodilla por las articulaciones que va a comprometer. Entonces, se ha visto que hay beneficio con respecto a esta pérdida de peso. Se ha visto una relación de dosis-respuesta que tiene una mejoría funcional y se habla de que, por ejemplo, si los beneficios aumentan importantemente, si el paciente tiende a perder incluso de 5 al 20% del peso que tenía.
Ya luego tenemos lo que es el Tai Chi, que literalmente es como un tratamiento holístico, por decirlo así, pero ayuda literalmente a lo que sería también al hecho de la depresión y a la autosuficiencia del paciente. Esto hace una combinación de la meditación, como sabemos, y también movimientos lentos y suaves, y literalmente te ayudan incluso a la respiración del diafragma de manera profunda y a mantener al paciente de manera relajado, por decirlo así. Luego tenemos lo que sería el bastón. El bastón también, bueno, como dije, puede utilizarse para estos pacientes. En quienes, por ejemplo, la enfermedad tengan una o más articulaciones comprometidas. Esto con respecto también al hecho de que el paciente camine, por ejemplo, es más preferente a los pacientes que tienen articulaciones, que tienen comprometidas articulaciones de la rodilla o de la cadera, que literalmente hagan posible que el paciente esté deambulando. Entonces el bastón sería una de las opciones también. Y literalmente vamos, como digo, va a ser más para las articulaciones tanto de rodilla como de cadera. Luego tenemos a lo que serían los aparatos ortopédicos, pero, o sea, tanto en la parte la ortosis en este caso de las primeras articulaciones metacarpofalángicas. En este caso, como se puede observar, va a ser más recomendable para la parte de la mano, igualmente especialmente para eso. Luego tenemos lo que sería el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual, que también se mencionaba el artículo. En este caso, pues hablamos de que hay una mejoría para los pacientes que tengan un dolor crónico, aunque la evidencia suele ser, tiende a ser limitada. Entonces, se ha visto una mejoría en el dolor, en la calidad de vida del paciente y en el estado de ánimo negativo que ha presentado, incluso en la fatiga y ha aumentado incluso la capacidad funcional del paciente con esta terapia cognitivo-conductual. Luego tenemos lo que sería la acupuntura, perdón. Entonces, en el caso de la acupuntura, esta vamos a ver que va a ayudarnos en las articulaciones, por ejemplo, igualmente de las manos, de las caderas y de la rodilla. Su eficacia suele ser muy controversial y literalmente por los estudios que se han realizado suele tener resultados muy variables. Y luego tenemos la kinesioterapia. La kinesioterapia literalmente está más avalado para las articulaciones metacarpofalángica, para la primera articulación metacarpofalángica, pero igualmente como que la calidad de evidencia suele ser muy limitada con respecto a eso, es por eso también que está con un color que no está tan pronunciado. Bueno, también tenemos lo que sería las intervenciones tanto de térmicas. Por falta de tiempo solamente voy a mencionar algunas que van a estar, pero por ejemplo las intervenciones de térmicas, frío y el calor, estas van a ser recomendadas de manera condicional. Esto por el hecho de tener una corta duración y una corta duración de acuerdo al beneficio que va a adquirir al momento de realizarlo. Luego también tenemos a lo que sería los tratamientos de masajes. Eso también literalmente han habido estudios que muestran resultados positivos y tienen un riesgo mínimo. Además, con respecto a este tratamiento, los pacientes sintieron como un beneficio para el control de los síntomas que ellos presentaban. Luego tenemos también la iontoforesis, que va a ser una recomendación condicional, y esta va a ser indicada solamente para la artrosis de la articulación metacarpofalángica, aunque igualmente no hay estudios de ensayos clínicos que lo publiquen en sí como beneficio. Luego tenemos a los que serían la vibración pulsada, por ejemplo. Igualmente en esto tampoco no hay tantas recomendaciones. Vamos con la parte farmacológica, ¿ya? Porque ya. Entonces, en la parte farmacológica, en esto sería el hecho de tener los AINES tópicos, como había comentado anteriormente. En estos, los AINES tópicos va a ser más prevalente para el uso de las artrosis de mano. En este caso, la recomendación va a ser condicional, pues hay una falta de evidencia directa en la eficacia de la mano. Pero lo que sí se prefiere es que sea tópico antes de que sea un AIN de uso oral.
Luego tenemos lo que sería luego tenemos lo que sería también el uso para la cadera, por ejemplo. Eso también se ha examinado, pero es poco probable que el AIN tópico literalmente haga efecto en esa articulación. Es por eso que en estos casos ya se podría utilizar, por decirlo así, los AINes por vía oral. Ahora, la capsaína tópica también ha sido como uno recomendado en las artrosis tanto de rodilla como de mano. En estos casos, la recomendación es condicional por sus pequeños efectos y también hay que tomar en cuenta que en el uso tópico, por ejemplo, en las manos, no es tan evidenciado, puesto que podría tener incluso riesgos potencialmente mayores por el uso de que las manos van a estar en contacto con otras partes, por decirlo así, de nuestro cuerpo. Incluso hace más referencia al uso en las manos, por ejemplo, el tocarnos podría alterar, en este caso, podría producir más bien una reacción en los ojos. También los AINes, como decía, o en este caso los AINes orales, sería tanto en las tres artrosis que van a ser tanto de manos y rodillas y caderas. Esto sí es una recomendación enfática que se propone en la guía, y aparte la eficacia suele ser en corto plazo, y aparte es independientemente de la ubicación en la que va a estar la patología. En el caso de las inyecciones intraarticulares y de los glucocorticoides, pues hay evidencia tanto para las caderas y para artrosis de cadera y de rodilla. Ahora, es condicional esto para el uso de una artrosis de las articulaciones de la mano, pero se ha demostrado que hay eficacia a corto plazo, como decía, y las inyecciones en sí intraarticulares de los glucocorticoides se recomienda condicionalmente y más fuertes sobre las osteoartritis de mano, aquí más bien no sé, como dice, es condicional, puesto que no existe una evidencia que justifique, por decirlo así, por el hecho de que también la ubicación es algo, por decirlo así, alejada, y como decía, es mejor que sea tópico. Tópico. Entonces luego tenemos también el paracetamol, que también les había comentado anteriormente. En este caso también está para las artrosis tanto de mano, cadera y también para las rodillas. En este caso, los ensayos clínicos nos muestran efectos pequeños, y se habla de que como monoterapia pues suele ser muy ineficaz, aunque sí se puede utilizar, por ejemplo, si es que se combina con otros tipos de fármacos, como por ejemplo los AINes. Pero hay que tomar en cuenta en estos fármacos que, por ejemplo, pueden producir hepatotoxicidad, entonces hay que tener en cuenta eso. También, por ejemplo, la duloxetina, que también se menciona, suele ser igualmente para artrosis de manos, rodillas y también cadera. En este caso, tiene eficacia en el tratamiento, como digo, pero cuando se administra por sí sola, también combinada con la AINes. Sin embargo, igualmente el problema es el hecho de la tolerabilidad que va a tener el paciente con respecto a este fármaco y los efectos secundarios que va a tener la duloxetina. El tramadol, como sabemos, es un opiáceo, y pues literalmente se recomienda más bien en pacientes que tienen contraindicaciones para el uso de AINes u otras terapias ineficaces que ya se han realizado, que ya se han propuesto para el paciente y que no tienen efectos positivos. En este caso, también se ha visto la colchicina, por ejemplo, como otro medicamento que se puede utilizar, pero esto tiene una calidad, más bien tiene datos que no pueden ser como justificables para su uso. Y además también se mencionan los efectos adversos que puede tener este fármaco. Se habla también de aceite de pescado o de vitamina D, pero estos suelen ser con una eficacia mínima. También los bifosfonados, que suelen tener una preponderancia, pero los datos no muestran como una mejoría del uso de estos fármacos para estas patologías. Y por decirlo así, la glucosamida, que también se había mencionado anteriormente, pues hay una discrepancia en cuanto a la eficacia que se puede obtener con este fármaco. Lo que sí se puede saber es que hay pacientes que sí no sé si lo utilizan como un placebo, pero ellos sienten que sí aumenta, o sea, sí es eficaz para ellos. Entonces, más por el hecho de que les dan esa satisfacción a los pacientes, se les utiliza. Ellos igualmente ven la forma farmacológica en la que se pueden consumirlo. Eso, y en el sulfato de condroitina, en este caso, pues hay combinados que incluyen glucosamina con sulfato de
condroitina, pero se recomienda condicionalmente en pacientes que tengan artrosis de manos. Y por último serían las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. En este caso los beneficios suelen ser aparentes y pero, o sea, la guía lo que me mostraba era que no había como suficientes revisiones para que se hayan tenido en cuenta para el uso de este fármaco. Entonces menciona más bien que podría haber un riesgo de sesgo de estos estudios con respecto al uso de estos fármacos. Y eso sería todo de mi parte. Siguiente. Chicas, yo creo que ahí vamos a quedar y yo les voy a dar alguna indicación más porque ya son las 2:30. ¿Pueden por favor dejarme compartir pantalla unos 5 minutitos? ¿Puedo ya? Sí, Doc. A ver, verán. Bueno, está muy bien lo que han presentado. Felicitaciones, han preparado muy bien. Lo único que voy a darles nomás es los pequeños tips, las cosas que quiero que queden bien claras en todos ustedes. Bueno, ya algunos los que han estado viniendo para acá ya hemos visto algunos pacientes con osteoartritis. En realidad, el Hospital Eugenio Espejo no es un hospital en el cual se maneja osteoartritis, son patologías mucho más severas, pero siempre es importante verlas para que ustedes las puedan diferenciar, que eso es lo importante de esto, la diferenciación del proceso inflamatorio articular y del proceso mecánico. Como ya les dijeron sus compañeras, la presentación y el tipo de dolor siempre es importante. Bueno, la osteoartritis puede ser idiopática, puede ser secundaria, como ya les manifestaron, puede ser localizada en manos, pies, rodillas, caderas, columnas, y cuando es generalizada pueden estar afectadas más de 3 articulaciones, y las secundarias por diferentes otros tipos de etiología, por traumas, las congénitas, las neuropáticas, por otras artropatías, las endocrinológicas que también ya les mencionaron sus compañeras. Esto es un dibujo que quiero que quede bien claro, por favor, cuáles son las articulaciones que más se afectan en la osteoartritis, artrosis o reumatismo, que es como comúnmente lo llaman los pacientes. Pues las articulaciones de apoyo, caderas, columna, rodillas, en las interfalángicas distales y en las proximales en las manos, o sea, distales, proximales y la risartrosis. Hoy día con los chicos que vinieron en la mañana vimos una risartrosis. Igual la primera articulación metatarsofalángica que viene a ser el alus valgus. ¿Cuáles son la clínica? El 80% de los pacientes pueden presentar a los 80 años osteoartritis en las radiografías, o puede ser que el paciente nunca haya tenido clínica, pero con una radiografía empieza a ver el proceso que ya les explicaron también sus compañeras de desgaste, de esclerosis, de pinzamiento. Solo la mitad de los pacientes llegan a tener síntomas. ¿Y esto por qué se relaciona? Se relaciona mucho la clínica con el trabajo o lo que el paciente esté haciendo, a qué se dedique, porque esta es una patología que depende mucho de la movilización o de la utilización de la articulación repetitivamente. Ahora, hay pacientes que no se sabe por qué tienen unas radiografías donde muestra una osteoartritis, una gonartrosis, por ejemplo, grado 4, porque el paciente en realidad no tiene muchos síntomas. Pero lo que sí podemos saber es que la artrosis en sí nunca tiene manifestaciones sistémicas, o sea, nunca va a tener pérdida de peso, nunca va a tener fiebre, nunca va a tener anorexia, nunca va a tener fatiga. Es muy difícil que un paciente con una artrosis llegue a tener síntomas sistémicos. Eso no se ve porque no es una patología inflamatoria. Entonces aquí vamos a ver una imagen de un paciente con osteoartritis, artrosis o reumatismo. Nódulos de Heberler, afectación de las interfalángicas distales. Nódulo de Bouchard, afectación de las interfalángicas proximales. Y cuando es risartrosis en esta articulación. Entonces, esto es lo más frecuente. Y esto es lo que tienen que ustedes grabarse, porque una cosa es ver nódulos y otra cosa es ver inflamación. Cuando ya vengan acá, vamos a ir viendo pacientes. Porque muchas de las veces ven esta imagen y dicen al paciente, usted tiene artritis, váyase donde el reumatólogo, tome corticoide o un montón de situaciones más. Y no es así, hay que saber diferenciar cuál es el cuadro clínico. Aquí está una radiografía en donde vamos a ver cuáles son las afectaciones imagenológicas en la artrosis. Entonces es el pinzamiento, es la esclerosis. A veces hay un signo que se llama alas de gaviota, estas partes de aquí, pero miren, las articulaciones metacarpofalángicas no se ven afectadas, porque esa no es la parte del paciente con artrosis. El alus valgus, o sea, el juanete, es una articulación que se suele afectar, que es una artrosis de la primera articulación metatarsofalángica.
un genovaro, que es en las rodillas, que eso también es muy frecuente de ver. Y miren aquí cómo está apareciendo un primer nódulo de Heberder, o sea, esa es la afectación inicial de la artrosis. Ahora, vamos a ver rapidito algo que es lo importante de ver, por qué la artrosis es importante de saberla diagnosticar y saber sobre todo llevar al paciente para que pueda haber una prevención del daño y de la progresión de esta patología. Por ejemplo, en una rodilla, si nosotros tenemos un paciente inicial con un leve pinzamiento, con una espina tibial un poquito prominente, pero en el transcurso del tiempo, miren que a los 19 años, o sea, es bastante tiempo, el paciente puede llegar a hacer una artrosis severa que requiera un recambio, o sea, una prótesis completa de la rodilla. Entonces, esto es importante. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Lo importante es el cambio del estilo de vida, la reducción de peso, el mejorar la musculatura, el hacer ejercicio, el tai chi y un montón de situaciones más. Pero lo más importante y el pilar fundamental siempre va a ser el cambio del estilo de vida. Porque recuerden que esto no se puede prevenir con medicación. No existen regeneradores de cartílago, no existen medicamentos, fármacos que vayan a regenerar el cartílago. Lo que ayuda a que esto no pase es el hecho de mejorar el estilo de vida, o si es que esta artrosis llega a ser secundaria por una enfermedad de base como una artritis reumatoide, controlar la artritis reumatoide para que el paciente no llegue a tener una artrosis. ¿Por qué? Porque el paciente con artritis reumatoide puede llegar a hacer artrosis tempranamente si es que la patología no se controla adecuadamente, si es que sigue el proceso inflamatorio, si sigue una rodilla hinchada, si sigue sinovitis, siempre va a llegar a un proceso artrósico y un proceso degenerativo. Pero cuando no es artritis reumatoide, cuando es por una progresión, pongámosle así, fisiológica por la edad, hay cosas que podemos hacer en el estilo de vida que puede cambiarse y puede prevenir ese tipo de situaciones. La reducción de peso es importantísima, porque la reducción de peso, se ha visto que el mejorar el peso en un 30% disminuye la probabilidad de un daño articular en un 50%. O sea, es importantísimo la reducción del peso en el paciente. Ahora, vamos a ver unas claves para el diagnóstico de la osteoartritis. Como dijimos, ausencia de manifestaciones extraarticulares. El paciente no tiene fiebre, el paciente no tiene manifestaciones oculares como ojo seco, como uveitis. Muy pocas articulaciones son sintomáticas, puede doler una mano, puede doler una rodilla. No es una cosa generalizada como pasa en la artritis reumatoide. Hoy día vimos justamente un paciente de osteoartritis y un paciente de y un paciente de artritis reumatoide, y la diferencia de la sintomatología es muy evidente. Es lenta la evolución de los síntomas y el daño estructural. Hay una fuerte asociación con la edad, que eso ya vimos. Hay una pobre correlación entre severidad de los síntomas, la discapacidad y el daño. Y obviamente los signos y síntomas se relacionan más a un daño estructural. ¿Cuál es el tratamiento de la artrosis? Bueno, el tratamiento se basa sobre todo en los cambios del estilo de vida, en lo que se puede hacer, en el ejercicio, la yoga, el tai chi, en fisioterapia y un montón de situaciones más. Pero ¿qué se puede hacer en la parte medicamentosa? Bueno, la primera parte del tratamiento en definitiva vienen a ser los analgésicos antiinflamatorios. Pero si recuerdan que los pacientes que más están afectados por esta enfermedad son los adultos mayores, pacientes mayores de 65 años, realmente el riesgo gastrointestinal y cardiovascular siempre va a estar incrementado. Es por eso que a mi paciente con artrosis, adulto mayor, yo no puedo tenerlo todo el tiempo con un analgésico antiinflamatorio tipo ibuprofeno, naproxeno, algún tipo de estos, o a lo mejor el mismo paracetamol no le calma el dolor. Y para eso existen los condroprotectores. Los condroprotectores, que si bien es cierto, no son regeneradores de cartílago, lo que van a hacer a largo plazo es disminuir el proceso de dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son estos condroprotectores? Son los llamados CISADOAs. Es un grupo que se llama CISADOA, en donde están, dentro de este grupo está la glucosamina, el condroitinsulfato, el ácido hialurónico y el ipsonificado de soya y palta, que se llama piasclerine. Hay que decir al paciente, obviamente, que esto no es que va a mejorar su cartílago y se va a tomar 5 o 6 años y después de 5 o 6 años es una radiografía y va a tener cartílago de nuevo, porque eso es imposible, eso no se puede pasar. Pero lo que sí mejora es el dolor. Puede ser que mejore el dolor con una parte de placebo, o lo que sí está demostrado es que lo que hacen es actuar sobre las citoquinas proinflamatorias y frenar que estas citoquinas proinflamatorias desaten proceso inflamatorio, valga la redundancia, y el paciente presente dolor. Entonces, es preferible que mi paciente
tenga un CISA-DOA a largo plazo que no tiene efectos adversos tan notorios y tan severos, a que siempre esté con un analgésico. Entonces, lo que hay es una pequeña tabla en la que dice que un consenso, si el paciente ya tiene CISA-DOA y toma paracetamol, pero los síntomas persisten, puede haber AINES tópicos. Y si no puede, si es que persiste igual el dolor, hay que medir el riesgo gastrointestinal de mi paciente. AINES con inhibidor de la bomba de protones, COX-2 con inhibidor de la bomba de protones. Si tengo riesgo cardiovascular, preferir el naproxeno, evitar el diclofenac, evitar el ibuprofeno. Si tiene un riesgo renal incremental, evitar AINES. Lo que mencionaron las chicas de las inyecciones de ácido hialurónico, igualmente lo que hacen es mejorar la sintomatología, porque es como un picante, no van a regenerar cartílago. Por eso es que la evidencia científica, porque todos los estudios van hechos para ver si hay una mejoría del cartílago, y en realidad no hay una mejoría del cartílago, lo que sí hay es una mejoría del proceso de dolor. Las inyecciones de corticoides intraarticulares también sirven para frenar el dolor. Y si esto no mejora, pues podemos utilizar tramadol, duloxetina o los neuromoduladores que vienen a ser la gabapentina, la pregabalina. Ojo, corticoides orales jamás en artrosis, porque incrementamos el riesgo de infecciones, incrementamos el riesgo de procesos no esperados en un paciente que realmente tenemos que prevenir, porque es un paciente que tiene más edad. ¿Qué más? Yo les mandé, bueno, aquí tenemos un consenso de Panglar, que es mejor utilizar acetaminofén. Los AINES obviamente hay que ser más selectivos, hay que utilizar si tienen efectos, si tienen riesgo gastrointestinal, los COX-2, si no tienen riesgo gastrointestinal, un inhibidor de la bomba de protones, preferir el naproxeno si tienes riesgo cardiovascular. Y aquí está lo que dice el ipsonificado de soya y palta, que pueden detener la progresión radiológica, pero en realidad eso está muy controvertido. Lo que más utilizamos es para evitar el consumo excesivo de AINES y de analgésicos en mi paciente. Para eso más sirve. Los corticoides orales, como les dije, no están indicados. Eso no se debe de hacer en artrosis. Es la inyección de corticoide en la articulación, sí, para mejorar el dolor. Y aquí está, sobre todo, los niveles de evidencia de lo que las chicas dijeron de la parte no farmacológica, que es lo que mejor evidencia tiene. Yo también les mandé unos estudios sobre lo que es el plasma rico en plaquetas, qué beneficio tiene el hacer y el utilizar el plasma rico en plaquetas en los pacientes con artrosis. Y en realidad, no sé si lo leyeron, pero vale que lean eso porque hay mucha controversia en eso y los colegas traumatólogos están muy aferrados a hacer plasma rico en plaquetas en los pacientes con artrosis y les infiltran. Y obviamente lo que significa el costo para este tipo de pacientes en realidad no supera el beneficio. El beneficio no se ha podido lograr un beneficio a largo plazo, ni siquiera a corto plazo, inyectando el plasma rico en plaquetas. Así que no es una cosa que se deba de hacer. Yo les invito a que lean esos artículos que les mandé, porque eso es lo que el boom de este momento en artrosis es el plasma rico en plaquetas. En realidad no hay una evidencia que nos diga que eso debemos hacer. Preferible que mi paciente esté con un CISA-DOA, preferible que mi paciente, ese dinero que va a invertir en plasma rico en plaquetas, mejor contrate un kinesiólogo, contrate un buen entrenador que le pueda ayudar a fortalecer su musculatura y eso va a ayudar a su proceso de dolor. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, ha estado muy bueno la parte. Cuando vengan, por favor, para acá, cualquier duda y cualquier pregunta que tengan, seguimos conversando. Los tengo que dejar porque ya me tengo que ir ahorita a ver interconsultas. Y para la próxima vamos a ver corticoides, todo lo que son efectos genómicos, no genómicos, la fisiología de los corticoides y los AINES, para seguir en las clases. ¿Listo, chicos? Doc, una pregunta. ¿Ese tema lo daría el siguiente grupo? Sí, el siguiente grupo. Ya. Yo tengo una bibliografía, es un librito viejo porque en realidad es muy bueno del corticoide. Yo creo que de ahí, o sea, aprenderse de ahí nunca se van a olvidar. Si quieren, vienen para poderles dar las copias y se puede presentar de ahí, porque en realidad yo que he estudiado corticoides de todas las partes, esa es la mejor forma de estudiarla, de la parte más fácil de entenderla y que no se les va a olvidar nunca más. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el otro miércoles y con los que vengan el otro miércoles igual. Sí, Doc. Muchas gracias.